Hola, hola Venezuela, les saluda el periodista Germán Carías en otra emisión del programa Más allá de la noticia. Y como siempre les digo, más allá de la noticia porque el periodista tiene que ir más allá, tiene que llegar a fondo del hecho informativo, tiene que llegar al tuétano de la noticia. Y estamos en nuestra segunda temporada y muy contentos porque nos vuelve a visitar el doctor Omar Estacio. El doctor Omar Estacio, además de que es el presidente emérito del Colegio de Abogados de Venezuela. Y por cierto, déjenme felicitarlo porque hoy es el Día del Abogado y quiero felicitarlo. Además de eso, el doctor Omar Estacio ha tenido grandes personalidades que han pasado por su bufete, que además tiene una tradición desde el año 1943 en Caracas, como Carlos Andrés Pérez, Antonio Ledesma, bueno, grandes personalidades. ¿Cómo está, doctor Omar Estacio? Bueno, muchas gracias, Germán, por esta nueva invitación. Me siento muy honrado en acompañarte de nuevo. Y bueno, siempre al pie del cañón, pues para hablar las cosas que nos interesa y sobre todo que le interesa a tu audiencia, que ya lo sé, es bastante numerosa. Sí, exactamente. Yo te vuelvo a traer al programa porque recibí mucha correspondencia cuando hicimos el primero de gente que tenía un buen concepto de todo lo que tú explicaste en el primer programa. Y qué mejor que explicar todas estas cosas legales que pasan alrededor de las cosas y qué mejor que tú que eres un gran profesional del derecho. En ese caso, quiero hablar de esta señora, la fiscal Fatou Bensouda, no sé si se pronuncia así, pero para mí es Fatou, esa señora es Fatou Bensouda, que salió de la Corte Internacional Penal. Y yo quería saber, porque hay una investigación que hizo Walter Márquez donde él denuncia que hay fiscales de la Corte Internacional Penal que son corruptos, ¿no? Entre ellos está esta señora, Fatou Bensouda. Entonces, yo quería saber, ¿qué relación tiene la fiscal Fatou Bensouda con el régimen de Nicolás Maduro? Y si la Corte Penal Internacional podría derrocar al régimen felón de Maduro. Sí, bueno, yo te quiero hacer la acotación que en la última denuncia que hizo Walter ante las entidades disciplinarias de la Corte Penal Internacional, el suscrito tuvo la mano metida, pues, porque fui uno de los firmantes como asesor legal de Walter en esa solicitud. Bueno, fíjate, el problema es bastante frondoso. Lo primero es lo siguiente. En la temática de inhibición y de habilidad de los funcionarios, de su legitimidad para actuar en determinada causa, existe lo que se llama, entre otras cosas, la objetividad subjetiva. ¿Qué es eso de la objetividad subjetiva? Es un poco como aquellas frases que le atribuían al César, que la mujer del César no solo ha de ser honesta, sino también aparentar. Entonces, cuando un funcionario, por su conducta, no le transmite al justiciable una sensación de confianza, cae en una situación de inhabilidad. En ese caso, nosotros cuestionamos a la señora Bensouda porque, en primer lugar, ella salió en varios eventos sociales, departiendo con la embajadora entonces de Venezuela ante el Reino de los Países Bajos y la representante del gobierno de Venezuela también ante la Asamblea de Estados Miembros de la Corte Penal Internacional. Esto es lo que se llama en doctrina las reuniones ex parte. En principio, un funcionario judicial, sea un juez o un fiscal del Ministerio de la Vindicta Pública, no debe reunirse con una parte a espaldas de la otra. Eso se llama reuniones ex parte. No es ético. Ella incurrió reiteradamente en esa conducta e incluso la señora Elay Jaime le hizo un ágape a ella cuando ella la ascendieron a fiscal titular de la Corte Penal Internacional. Pero además ella se vio envuelta en
un escándalo particularmente gravísimo, que es que el esposo de ella, sin ser abogado, aceptó representar a un ex jefe policial del país del cual ella es nativa, que es Gambia, porque le habían congelado 18 millones de dólares en un banco de los Emiratos Árabes Unidos. Ahora, la primera pregunta que tú te haces, bueno, un presidente, un policía, un jefe policial, ¿de dónde saca 18 millones de dólares? Esa es la primera pregunta. Pero la segunda es que, ¿por qué tú le das un mandato para que te represente en una cuestión de esa magnitud a quien no es abogado ni es experto en cosas bancarias, sino un comerciante común y corriente? Y lo más grave, ya que alcanza las cotas más altas de la falta de probidad, es que el contrato de honorarios que se suscribió este señor con el esposo de la venzuda lo redactó ella en su propia oficina, y desde su correo electrónico en la sede le mandó se carteaba por correo electrónico y con este señor. Entonces, bueno, ¿qué pasó allí? En un momento dado, la señora Bensuda se traslada a la capital de los Emiratos Árabes Unidos en compañía de su esposo, y desde el hotel llama al banco. Ya había hablado ella con el presidente del banco: mire, yo soy la fiscal de la Corte Penal, tenemos este caso. Bueno, eso es una cosa aberrante. Y bueno, allí, a pesar, eso fue denunciado por nosotros, y además eso fue un escándalo mundial en la prensa, que sobre todo en la prensa especializada que cubre esa fuente. Bueno, si tú unes todo eso con además una conducta evidentemente negligente en la tramitación de los casos de Venezuela. Por ejemplo, allí una cantidad de venezolanos habíamos venido denunciando desde la constitución de ese tribunal crímenes de lesa humanidad perpetrados por los gobernantes de Venezuela. Pero eso se abrió en el 2004. Yo creo que si no fui el primer venezolano, debo haber sido uno de los primeros en haber activado ese mecanismo. Porque hice una denuncia junto con Antonio Ledesma por el caso de la lista de Tascón. Entonces, bueno, esta fiscal, cuando se suscitan los hechos violentos de las manifestaciones, que una represión increíble, con gran sevicia por parte de la autoridad venezolana en el 2017, ella circunscribe, esa fue la primera actuación ya procesal muy cuestionada, circunscribe la investigación a ese evento del 2017, con pinzas, de una manera, a mi juicio, arbitraria, porque tú eres un funcionario que no puede decir, bueno, yo voy a investigar lo del 2017 nada más, bueno, y lo de antes, eso no vale. Bueno, exacto. Ella lo hizo así, de esa manera. Entonces, ahora fíjate que para coronar pues el corolario de toda esa serie de irregularidades, que son más, pero no, tampoco quiero abrumar de detalles a tu audiencia. Bueno, ella anuncia que ella el día 15 de este mes, que era el último día de su gestión, hay que recordar que ella tiene allí 8 años como fiscal titular, y tenía antes, había estado 2 o 3 años más como auxiliar de quien era titular también, que también es muy cuestionable, pero vamos a centrarnos en la señora Bensuda. Bueno, entonces, ¿qué falta es esa responsabilidad, chicos? Si tú tienes 11 años en un despacho público, que vas a dejar para el último día el pronunciamiento sobre un asunto tan delicado, pues, sobre todo para los venezolanos. Bueno, ¿qué pasó? Allí se suscitó un supuesto incidente entre ella y el gobierno venezolano, que este servidor, en un artículo de prensa,
antes de ese evento del 15 de junio, escribí que a mí me parecía que eso era una diatriba postiza para aparentar enfrentamiento. Porque bueno, ¿qué pasó? Que ella se valió de esa supuesta diatriba para no pronunciarse en el caso venezolano. O sea, después que tú le creas a las víctimas y a los familiares de las víctimas, y hay familiares de gente que han muerto, una expectativa, entonces llegas el último día y dices que no vas a presentar tu acto conclusivo y excusas sobre pretexto que entraste en una controversia con el Estado venezolano. Entonces, bueno, ya el daño que ella iba a hacer lo hizo, que fue que congeló esa investigación por mucho tiempo. Habría que revisar si el trabajo que tramitó, si ese caso que ella construyó, lo construyó bien. Eso no lo podemos saber todavía porque esas son actuaciones que permanecen en reserva. Ahí ha entrado un nuevo fiscal. En lo personal, yo tengo un optimismo cauteloso, no en relación con la persona de este señor, con quien, por supuesto, no puedo objetarlo, se acaba de llegar. El optimismo cauteloso es porque pienso que en esta manipulación, en este comportamiento de la señora Bensoula, ella no estaba sola, porque, por ejemplo, las denuncias que se le hicieron a ella, que nosotros no fuimos los únicos, particularmente la más reciente, fue una denuncia muy recia, muy prolija, y que la hicimos hace más de un año. Y la instancia disciplinaria ni siquiera nos respondió, ni siquiera nos dio un acuse de recibo. Fíjate, Omar Estacio, ahí yo quiero apuntalar, porque yo veo en las redes sociales que hay, como tú bien lo dices, un optimismo, y hay que tener un optimismo reservado, pienso yo, de que esta señora va a salir aquí de la Corte Penal Internacional y entonces ahora sí se va a ir, va a haber una demanda en contra del régimen, va a haber una sentencia ya y ya Maduro va a salir de Venezuela, y yo no lo veo así, y yo no veo ese optimismo así tan grande. Bueno, ese es el otro tema. Mira, ese tribunal no se constituyó para derrocar al gobierno. Esa no es la función de ese tribunal. La función de ese tribunal es que los delitos gravísimos internacionales no queden impunes. Esa es la función del tribunal, que castigue a aquellas personas que han delinquido. De hecho, más allá del marco teórico de ese tribunal, de hecho, no ha derrocado ningún gobierno. Exacto. Aún más, al exgobernante de Sudán, un caballero llamado Omar al-Bashir, ellos le dictaron una orden de captura, caramba, creo que en el 2008, 2011, por ahí. Y él duró 8 años después gobernando Sudán. O sea que lo único que él no iba a de viaje, no salía a determinados sitios, pero sí fue, por ejemplo, cuando Gaddafi cumplió años o un aniversario más de su como jefe de Estado de Libia, hizo una gran fiesta. Y, por cierto, a Chávez lo invitó, y allí fue amor a primera vista, porque Chávez se enamoró de Omar al-Bashir, se cayeron muy bien, y hasta lo invitó para que fuera a Venezuela, pero ya él no se atrevió, porque ya atravesar el Atlántico, un hombre que tiene una orden de captura de ese tipo. Bueno, pero Bashir todavía está en Khartoum, pues porque lo derrocaron hace 2 años, y entonces lo metieron preso, pero las personas que lo derrocaron eran sus propios compinches. Entonces, no se lo han entregado a la Corte Internacional de Penal. ¿Por qué no se lo han entregado? Bueno, allí ellos aducen tecnicismo, pero todos sospechamos que esa no entrega puede ser porque si al-Bashir sale a La Haya y se somete a juicio, quién sabe si involucra pues, en esos crímenes de lesa humanidad que cometió a la gente que está gobernando. O sea que en este caso concreto de un gobernante procesado por la Corte Penal Internacional,
no lo derrocó. No lo hay. Entonces, no lo derrocó. Entonces, claro, yo entiendo que uno, cuando está en una situación como la que tenemos los venezolanos, se quiere asir a cualquier alero, a guindarse cualquier... Pero crear expectativas que no se compadecen con la realidad, con la experiencia, no es serio. Yo creo que si ese tribunal en algún momento llega a acusar, vamos a llamarlo así, formalmente a Maduro y eventualmente pedir su captura, bueno, lo debilitaría más, lo desprestigiaría más, lo aislaría más, pero por sí mismo no lo va a derrotar. Eso hay que tenerlo claro. Y fíjate, en ese caso, ya que tocamos ya la segunda pregunta, que era esa, que si se podía derrocar a Maduro con la Corte Internacional Penal, ¿qué ve Omar Estacio? ¿Cuál sería un camino para poder salir de lo que está pasando en Venezuela más rápido? Porque el problema que hay en Venezuela es que los venezolanos quieren que sea más rápido por la situación que hay. Bueno, no, es que hay unas declaraciones que se le atribuyen a Lech Walesa. Yo no sé si son en realidad, porque yo las leí y no estoy muy seguro. Pero en todo caso, si las declaraciones no son de él, la sustancia de lo expresado en ellas es realidad. Nosotros estamos atravesando un problema inédito en el sentido que no hay un precedente igual al de Venezuela, que un gobernante o un grupo de gobernantes estén involucrados en organizaciones internacionales del crimen. A Maduro y a altos funcionarios de su gobierno ya no los están procesando bueno, ya los corruptos han pasado a ser gente decente comparados pues con los crímenes terribles que se le imputan a Maduro, porque bueno, Maduro tiene aquí una orden de captura con recompensa, por tratar de exportar o de introducir a Estados Unidos toneladas de droga. Diosdado lo mismo, la ISAIMI, el ministro. Entonces, aparentemente, estamos ante una organización internacional del crimen estructurada para cometer crimen. Hace muchos años, durante el gobierno de Bush hijo, se articuló aquí una operación que se le dio el nombre de Operación Cassandra. No sé si tú lo has oído. Bueno, sí. Operación Cassandra lo que buscaba era identificar y penetrar las organizaciones del fundamentalismo musulmán y no tenían como objetivo el tema venezolano. Bueno, ya en la Operación Cassandra figura el nombre de el ISAIMI, de la familia del ISAIMI, como un contacto, como un tentáculo del narcoterrorismo musulmán en Venezuela. Entonces, es muy difícil derrocar a un desgobernante con esas implicaciones a través de mecanismos democráticos. Eso no sale con elecciones. Entonces, bueno, ahí tendrían que confluir una cantidad de factores que con manifestaciones de calle no van a salir, con elecciones tampoco, porque las van a trampear antes o después. Bueno, lo vimos con las elecciones de la Asamblea Nacional, la del año 17, porque la oposición obtuvo una mayoría holgada y a los 20 días, 15 días desmantelaron esa mayoría con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ahí tendrían que confluir presiones internacionales, movimientos, bueno, quién sabe si de rebelión interna ya es muy difícil, porque allí, por ejemplo, yo no conozco ningún precedente de un gobernante que le haya entregado al AMPA espacios geográficos importantes de un país. Allí en Caracas, por ejemplo, ahí instituyeron esas llamadas zonas de paz, que era que le asignaban a los azotes del barrio un área. Mire, usted aquí maneja esto. Prácticamente se convirtieron en la primera autoridad civil y entonces
claro, unos más hábiles que otros, o menos escrupulosos, fueron ampliándose. Ese que ahora ha retado al gobierno varias veces, el Coqui, bueno, ese salió retratado con el hoy alcalde de Petare, con José Vicente Rangel. Es que el Maduro y su gobierno ampón es el que mantienen al Coqui ahí. Ellos son los que mantienen al Coqui ahí. Claro. Bueno, y eso, esa megabanda que se denomina el Tren de Aragua, que tiene tentáculos en toda Venezuela e incluso hasta fuera de Venezuela. Bueno, esos son... Hay un criminólogo que, por cierto, comunistoide, Zaffaroni, argentino, un tipo prominente desde el punto de vista científico, pero bueno, en lo personal, para mi gusto, muy cuestionable. Bueno, en un texto importante que se llama La Palabra de los Muertos, habla del uso del AMPA como una herramienta para reprimir las poblaciones. Bueno, en Venezuela eso se ha entronizado mucho más allá de lo que hablan teóricos como Zaffaroni, porque nunca jamás se le había cedido al AMPA por acto formal. Este señor Rangel, cuando estaba de viceministro de Interior y Justicia, levantaba actas con los malandros y le entregaba formalmente: mire, aquí tiene usted la zona. Y la policía no podía ni puede entrar. Cuando un delincuente huía y se metía ahí, tenían que llamar al superior y pedirle permiso, a ver si los dejan entrar. No dejan entrar. Eso es así, una cosa extraterritorial. Bueno, eso no se ha visto nunca se había visto. Que eso, como como el arco minero, eso no se había visto. Bueno, hay un clásico de la explotación minera en la literatura de Conrad. Bueno, los capítulos más sombríos de Conrad empalidecen frente a la realidad que pasa en Venezuela. Una cosa espantosa. Pues. Sí. Entonces, le ha entregado a la guerrilla, ¿vale? Le han entregado al ELN, a los emprendimientos del FARC, le han entregado esa cosa que ha pasado en el estado Apure, que todavía hay una facción del FARC ahí y no han podido agarrarla, porque además están hasta en inferioridad técnica las Fuerzas Armadas Nacionales frente a esos núcleos guerrilleros. Una cosa, eso no se había visto. Sí, eso es algo insólito. Y ahora fíjate, yo pensaba, una de las cosas que decía, va a haber algún momento en que las Fuerzas Armadas venezolanas haya una implosión y entonces eso se revierta contra el gobierno, pero yo ahora lo dudo, viendo lo que pasa en Cuba, en otros países, de que eso suceda. Ahí hay hay un elemento que es que los oficial que no esté abiertamente cuadrado con el crimen y ese tipo de prácticas, ya comienza a ser execrado de las Fuerzas Armadas. Yo, antes de venirme a residir aquí, hablé con 2 o 3 oficiales activos para tratar de convencerlos que no se dieran de baja. Bueno, y eso hablé con cada uno con independencia del uno del otro. Ellos posiblemente entre sí no se conocen. Bueno, y todos me dijeron que allá había todo un sistema muy rudimentario, muy viejo, de espionaje, con chisme y cosas de esas. Viene una gente, te propone a ti una cuestión y si tú no lo denuncias, resulta que ese es un individuo que es como un agente provocador, etc. Entonces está muy espiado. Allá hay una... Y allí también parte de ese espionaje se tramita con agentes cubanos que no tienen vínculos allá en Venezuela y es más difícil entonces penetrarlo y que los van rotando. De ahí hay todo un andamiaje para corromper las Fuerzas Armadas. Entonces no es fácil. Sí, no es fácil. Bueno, Omar Estacio, vamos a ir un momento a un breve corte comercial y regresamos enseguida. Enseguida regresamos, enseguida estamos de vuelta. Cuando usted vaya a ir a una reunión de trabajo, sea de trabajo, o vaya a reunirse en una
fiesta de aniversario con su esposa o vaya en una nueva conquista, usted nada más no se tiene que ver como $1.000.000. Usted tiene que oler como $1.000.000. Y para eso nosotros tenemos $1 Million, la nueva fragancia de Paco Rabanne. $1 Million de Paco Rabanne viene en perfume o de perfume y agua aftershave para después de afeitarse. Yo le voy a decir algo, si usted usa $1 Million de Paco Rabanne, esa fragancia va a seducir al quien la perciba. Y le voy a decir algo, si yo se la recomiendo es porque ya yo la he utilizado, es una gran fragancia. Use $1 Million de Paco Rabanne porque su pareja me lo va a agradecer. Y estamos de vuelta con el doctor Omar Estacio y estamos de verdad muy agradecidos por todo lo que nos está explicando y él lo hace de una manera que todos entendemos. Y ahora voy a seguir hablando con él porque otro de los artículos que él escribió y que me gustó mucho sobre la visita de este cantante que fue muy famoso en los años 80, Bonnie Cepeda, que en realidad su nombre verdadero es Fernando Antonio Cruz. Ahora bien, este señor se pone Bonnie. Bonnie en inglés es hermoso, guapo. Yo no sé por qué ese señor se pone Bonnie Cepeda, ¿no? Como decimos los venezolanos, si no es con un squisplay anota. Pero bueno, este señor de República Dominicana fue nombrado viceministro para la descentralización y coordinación territorial del Ministerio de la Cultura en agosto del año 2020. Él visita a Maduro en noviembre de 2020 en su cumpleaños. Este señor salió diciendo que él cobró $60,000 por cantarle a Maduro y luego lo desmintió. ¿Qué opina Omar Estacio de esta situación? Y yo vi por ahí que había inclusive un colega tuyo, Omar, que trató de hacer algo legal en contra de este señor. ¿Eso se puede? ¿Eso? Sí, con motivo de un artículo que nosotros publicamos, un abogado venezolano, el doctor Armando Arratia, que está exiliado aquí en Miami, él acudió en el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Hay una dirección específica de investigaciones donde dan un enlace en la red y hasta un teléfono en el que indican a las personas el derecho que tienen a denunciar a las personas que estén aquí en Estados Unidos que hayan colaborado con los violadores de derechos humanos, aunque estén domiciliados en otro país. Entonces, el doctor Arratia, de acuerdo pues, con esa vía procedimental establecida en la página, uno busca en la página del Homeland Security, la dirección de aduanas, de inmigración de aduana, y consigue esa dirección. Perdona que te interrumpa, que nosotros en el primer programa lo hablamos y dimos esa dirección y la voy a volver a poner acá en el programa para que la gente vea. Y ahora he enterado que hay un grupo de ya no venezolanos, sino de hispanos, en los cuales hay venezolanos, nicaragüenses, centroamericanos, etcétera, etcétera, que están promoviendo o me dijeron que van a promover en la plataforma Change, esa que uno recoge firmas, elevar una petición no solamente ante la Oficina de Inmigración y Aduanas antes referida, sino ante el Departamento del Tesoro, que a través de una oficina cuyo acrónimo es en inglés OFAC, y que significa la Oficina de Control de Activos Extranjeros, porque según ellos la actuación del señor Cepeda puede haber infringido los parámetros de las llamadas listas OFAC, porque la OFAC ha impuesto una cantidad de sanciones, no solamente al gobierno de Venezuela, sino en contra de algunos de sus personeros. Son muchas las sanciones que han impuesto. Por ejemplo,
para un norteamericano, para un ciudadano de Estados Unidos o residente, contratar, por ejemplo, con PDVSA, tiene que pedir una autorización ante los FAC. Y si no lo hace, corre riesgo, escúchame bien, son sanciones muy severas, corre riesgo que lo multen con $1 millón. Wow. O que le impongan penas de hasta 20 años de cárcel. O sea, es grave. Entonces, hay quienes sostienen que Cepeda, quien se dice residente de Puerto Rico, yo desconozco si él tiene una residencia permanente o si es que, pero al parecer él ha pasado o pasa parte de su tiempo al año residiendo en Puerto Rico. No sé si tiene la nacionalidad norteamericana ya o tiene una green card o no sé. Entonces, ahí puede haber, no solamente en el caso de Cepeda, sino en el caso de otros personeros de la farándula o del deporte que han ido allá a donde Maduro, fueron donde Chávez, a hacer negocio. Por ejemplo, un actor, creo que se llama Danny Glover, supuestamente recibió unos millones de dólares para rodar una película en Haití de un líder de tal, hace poco fue este señor, que es un actor y practicante, o era, porque ya lo veo un poco obeso, ¿no? Sí, este señor Steven Seagal, bueno, fue para allá. Bueno, en esas cosas no hay almuerzo gratis, como se dice. Sí, yo no creo que el señor Seagal haya ido para allá a payasear con Maduro. Y te voy a decir, le regaló una espada samurái y estuvieron bromeando y Maduro hizo como si iba a pelear. Era como ver una pelea de paquidermos, ¿no? Esto era algo grotesco. Sí. Y irrita además que en medio de la gran hambruna, de la gran crisis que están padeciendo los venezolanos, vayan personas del extranjero, hace fiestas porque Cepeda, incluso si no hubiese cobrado, como él después trató de rectificar, se le podría atribuir de todas maneras sanciones inmigratorias que se le aplican a las personas cuando tienen vínculo con organizaciones narcoterroristas. Porque yo no puedo venir para vivir aquí en Estados Unidos y resulta que, bueno, partir confite con la gente del cártel de Sinaloa. Pues yo, bueno, son amigos míos. Entonces te dicen, si tú eres extranjero, te dicen, bueno, son amigos tuyos, bueno, tú eres un extranjero indeseable aquí, no puedes entrar, no, pues te revocan la visa, o si estás aquí te expulsan. Bueno, y si fíjate, de esos que estuvieron, Juan Gabriel fue uno que estuvo en el 2013 y le cantó las mañanitas a Maduro. Vicente Fernández estuvo con Chávez y fue condecorado. Pablo Montero cantó en el funeral de Chávez. Bueno, ha habido un poco de gente, como tú muy bien lo dices, yo no creo que esa gente va gratis, ¿no? Ahí, no puede ser, ¿no? No. Y bueno, por supuesto, este señor Cepeda dijo que él era músico y que él cantaba a quien le pagaba. Bueno, está bien, allá cada cual con su ética, pero eso aún así puede tener repercusiones en el sistema legal norteamericano. Si tú eres tienes una visa de turista, bueno, es factible que te la revoquen. Tú fuiste a payasear con una persona que es un prófugo de la justicia de Estados Unidos por delitos gravísimos, porque no es... Cuando tú ves la publicación, que el boletín oficial que emite la DEA, no solamente habla de una corrupción de raíz del sistema de gobernante de Maduro, sino habla de delitos de terrorismo, de exportación de armas, de exportación de narcóticos, un enemigo público de este país. Entonces, y además, chicos, los venezolanos tenemos derecho a no solamente
a reprochar de manera pública el aspecto ético de este tipo de actividades, sino además tenemos derecho a activar las herramientas legales que existan para ese tipo de situaciones. Correcto. Si una persona es residente aquí y va para allá hacia con Maduro y resulta que la normativa de inmigración dice que ese señor puede ser expulsado de Estados Unidos por vínculos con el terrorismo, bueno, y hay una dirección en la red y en el teléfono, bueno, el que quiera que lo denuncie. Y si el Departamento del Tesoro castiga a aquellas personas que hacen negocio con aquellos que están en la lista de OFAC, bueno, que los que así lo consideren, activen ese mecanismo. Ahí puede también existir un tema de legitimación de capital. Porque, por ejemplo, si se confirmase que a Maduro le pagaron $60,000 o $70,000 por su actuación, bueno, y esos reales de qué partida salieron, es un dinero, se lo pagaron en billete, es un dinero negro, pues entonces puede haber, yo no digo que lo hay, podría haber un tema de legitimación de capital. Correcto. Y fíjate, Omar Estacio, ahora vamos a darle un poco la vuelta, ya que tocamos el tema de los personajes estos que han revisado Venezuela, otro tipo de personajes, como es el caso de Rafael Ramírez y de su familia, ¿no? Porque a mí me tiene muy intrigado como periodista llegarle más al fondo de tanta familia alrededor de Rafael Ramírez que ha robado en Venezuela y no sucede nada, ¿no? Y yo quería hablar del caso del tío de Rafael Ramírez, Egli Antonio Ramírez Coronado, es su nombre completo. Y él fue quien registró Pedeval. Los venezolanos llamábamos Pudreval, ¿te acuerdas? A Pedeval por el hecho de la pudrición de la comida en los containers y todo eso, ¿no? Ahora, este señor, Egli Antonio Ramírez, que dicen, inclusive yo tengo el registro donde fue hecho, que fue el registro 2 de Caracas, donde se registró Pedeval, además recibió comisiones de Odebrecht a través de una compañía que hizo en Panamá, que fundó en Panamá, que se llama Houston Business Corp, con otros directivos de Pedeval. Eso fue cuando PDVSA estaba haciendo esto de PDVSA etanol y PDVSA agrícola, y por ahí también ellos desviaban fondos, dicen que son más de $30 millones. Ahora, yo quería saber, este señor legalmente a esta familia no les va a pasar nada en Venezuela, de toda esta familia que ha robado impunemente allá. Bueno, hablábamos hace rato de las controversias o de las diatribas fingidas. Yo siempre he creído que en esa diatriba entre Ramírez y el gobierno de Chávez hay mucho de teatro, porque a este señor le pidieron primero la extradición a España cuando todo el mundo sabía que él no estaba en España. Y después de un año y pico, por aquello de guerra avisada, no mata soldados, van y le piden una extradición en Italia. Pero ya se sabe que este caballero se naturalizó italiano. Pero hay una cosa, que el tratado que tiene Italia con Venezuela en materia de extradición es muy viejo, creo que es del año 20. Pues. Entonces no permite la extradición de nacionales. Es decir, si en Venezuela hay un señor venezolano que cometió un delito en Italia, el Estado venezolano no entrega a su nacional al Estado italiano. O viceversa, si un italiano delinque en Venezuela y se va a Italia, Venezuela no lo puede reclamar estando en Italia. Pero esos tratados que consagraban ese principio han sido superados. Ya los tratados contemporáneos plantean la posibilidad de extraditar a los nacionales. Pero no es el caso de Venezuela e Italia. Pero si Venezuela formaliza la petición de extradición, el Estado italiano no lo extradita, pero está obligado a juzgarlo allá en Italia. Entonces, se nota aquí
que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó tramitar la extradición de Ramírez a Italia. Pero en algún momento, en alguna dependencia pública, engavetaron esa solicitud. Porque si esa solicitud hubiese llegado a Italia, a este señor lo hubiesen citado, y si él alega su carácter de nacional, el Estado italiano está obligado a abrir una investigación y juzgarlo allá en Italia, porque la no entrega no significa impunidad. El Estado obligado, eso se llama la extradición pasiva, está obligado a juzgarlo en el sitio donde se encuentra. Este señor aparentemente tiene una ciudadela en los alrededores de Milán, donde vive él y miembros de su familia, el cuñado, la suegra, etcétera, etcétera. Porque no es ni siquiera un castillete que tiene, sino como una ciudadela. Él es un hombre que aparentemente tiene mucho dinero y seguro, a lo mejor hasta tiene otra nacionalidad. Pero lo cierto es que el Estado venezolano lo está buscando para no encontrarlo. Esa es la verdad. No hay interés. Y ese intercambio que tienen a veces, porque el hombre hasta publica algunos artículos de opinión en alguna prensa en Venezuela y critica a Maduro. Eso es para la galería. No, y además se propuso como la tercera alternativa política. Y él es el candidato chavista y tal. Sí. Bueno, pero yo no veo allí una voluntad del Estado venezolano de localizarlo y extraditarlo. Habrán complicidades recíprocas, habrán secretos recíprocos, trapos sucios que no quieren lavar en público, en fin, esa es la realidad. Un individuo que hablando de también el entorno de la familia de Rafael Ramírez, porque este señor es el caso más asqueroso que yo he visto de nepotismo en Venezuela. Se metió a trabajar no solo a la familia por el lado de él, sino de la esposa, de los Sanzó. Ahí todos trabajaron en PDVSA y todos robaron. El primo hermano que se llama Luis Abraham Bastidas Ramírez, que está en Argentina detenido, que supuestamente lo están pidiendo en Andorra por también blanqueamiento de capitales en Andorra, en el Principado de Andorra. Ahora, por lo mismo que tú estabas explicando, todos estos señores que están al lado, que aparentemente ya están ubicados varios de ellos, al momento que Ramírez se logre, o sea, vamos a poner en un supuesto negado que se acabe el régimen en Venezuela y se logre traer a Rafael Ramírez y juzgarlo, toda esta gente que está alrededor cae también para llamarlos a ese juicio, a ese supuesto juicio que hubiera. Bueno, chicos, yo creo que en Venezuela yo creo que es una posición un poco dura, pero es válida. Yo recuerdo cuando el régimen nazi cayó, se hizo célebre un señor Weisenthal, Simón Weisenthal, que ahora hay una fundación ahora que lleva su nombre, lo llamaban el cazador de nazis. Bueno, Weisenthal se ocupó, él y un grupo de andar ubicando dónde se escondían. En Argentina agarraron a aquel Eichmann, que se había cambiado el nombre, estuvo tras los pasos del doctor Mengele, ese hombre que hacía experimentos con los niñitos judíos y cosas de esas. Así no lo pudieron agarrar. Pero bueno, y todavía hay, ya todo ese poco de nazistas tan viejitos, los que están vivos, los pocos. Pero aquí en Estados Unidos hace poco agarraron a uno y lo mandaron para Alemania. Bueno, yo creo que los venezolanos vamos a tener tendremos que abandonar un poco algo que es muy hermoso, que no somos rencorosos, somos proclives al olvido y al perdón. Bueno, pues yo creo que habrá que hacer un paréntesis que es lamentable, pero a esta gente hay que buscarlo, hay que institucionalizar esa búsqueda, localizarlo hasta en el último escondrijo donde se mete, porque realmente han causado una hecatombe terrible en el país, en el mundo, chicos.
Venezuela ha creado un caos en el ámbito latinoamericano por la cantidad de expatriados que andan por ahí deambulando. Fíjate que yo siempre lo digo en todas las tribunas, pero lo quiero volver a decir. Si a mí me hubieran dicho cuando yo estaba en la universidad allá en Venezuela, que Venezuela iba a ser un país pobre y que la gente iba a estar comiendo de la basura, yo me hubiera reído, porque sí, Venezuela era un país muy próspero. Y muy ahora próspero. Vemos esto que de verdad que le duele a todos los venezolanos, ¿no, Omar? Así es. Y el drama que están viviendo los venezolanos expatriados, el drama de esa señora que vimos atravesando el Río Grande, una mujer de 80 años, la tuvieron, es una cosa terrible. Y bueno, yo me he puesto que a veces no quiero ver las noticias porque me consigo con esas cosas, pero bueno, hay que darles el frente, no podemos evadir. Así es. Y fíjate, pudiéramos estar hablando por muchas horas más, Omar Estacio, pero todo sí llega a su final. Y yo te voy a dar un tiempo para que le dejes un mensaje a la gente y sobre todo al venezolano por lo que está pasando y qué pueden esperar, qué se vislumbra en un futuro cercano. Bueno, ya lo dijimos al comienzo, el panorama no es halagador, pero yo creo que hace bien para la salud que cada cual aporte su grano de arena. Todos podemos hacer algo en pro de la eventual libertad de Venezuela. Y eso no solamente es una acción noble, sino que es conveniente porque es una forma de canalizar esa frustración que nos produce la situación que estamos viviendo. Entonces, si uno hace algo, uno drena esa presión y es menos susceptible a enfermarse, a envenenarse por dentro. Entonces, cada cual que haga lo que aunque sea que le dedique un minuto a la semana en pro de la libertad de Venezuela. Si tiene 10, el que pueda hablar con un vecino norteamericano y explicarle, mira, en Venezuela está, porque mucha gente aquí no conoce los detalles de lo que está pasando allá. Y en la medida, el que pueda hablar con 10 personas, bueno, que hable con 10, el que pueda hablar con uno solo, bueno, que hable con uno, el que tenga un programa como el tuyo, que lo divulgue, ¿no? Entonces, porque creando esa conciencia, estoy hablando de los que estamos aquí en Estados Unidos, pero el que está en Venezuela, bueno, tendrá otro mecanismo. Pero yo creo que en la medida que todos hagamos algo, que nos propongamos, bueno, yo tengo que pagar, valga la expresión, un minuto de buenas acciones, así como de las personas que dicen, mi buena acción es una limosna, bueno, darle una limosna a la libertad de Venezuela. Así es. Bueno, muchas gracias, Omar Estacio, de verdad un placer volverte a haber tenido acá en el programa, buenísimo como siempre hablar contigo, y a ustedes muchas gracias por ver más allá de la noticia. Y será hasta una próxima oportunidad. Se despide el periodista Germán Carías. Chao.